en todos lados. Así comienza Elementales del Montón por Radio Exa, en todos lados. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Muy buenas noches, estamos en Elementales del Montón. Después de un montón de tiempo estamos retomando la actividad acá en esta radio, que increíblemente fue una de las pocas cosas que en el 2020 cambió y para bien. La vemos reformada, la vemos muy linda, y estamos muy contentos de estar de vuelta acá. Particularmente es mi retorno a la radio en este año, un retorno que fui procrastinando los primeros meses, y después la pandemia me hizo no poder volver a lo que me gusta hacer, que es radio, y a disfrutar con amigos y otros elementales del montón, como en el caso del día de hoy, que estamos con La Mana Guiñazú, es su apellido, Pepe, para el que lo conoce de otros lados, que vamos a estar hoy hablando de lo que acontece, o lo que pudiese acontecer, o lo que nos gustaría que acontezca. Proyectando el futuro. Imaginando un futuro posible. Solucionándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? He vuelto acá. Qué bueno. Pasó mucho tiempo. De repente otra vez estamos usando bermudas y da la sensación que el día anterior nos las sacamos. El otro día volví a sacar la bermuda negra del Prolacard y tuve esa sensación de, che, ¿qué sucedió en este momento? ¿Qué sucedió en todo este tiempo? A mí en algún empleo en el que he estado me había sucedido, o me sucedía mucho. Estás con los verbos hoy, veo. La sensación de entrar y decir, si recién salí de acá, ¿por qué estoy entrando de vuelta? O sea, era tan corto el periodo de ocio que se me daba saliendo de ese trabajo, que era como un pestañear y volver a entrar al trabajo, y lo cual me atosigaba bastante. Y lamentablemente este año ese pestaneo fue un pestaneo, pero fue un pestaneo pesadísimo. La cantidad de cosas que sucedieron,
Este programa lo íbamos quizás a arrancar una semana antes con la apertura de la radio, no se pudo. Pero, por ejemplo, hubiésemos hablado un montón de lo que sucedió con la policía esa semana. Podemos hablar igual, pero es verdad que en el momento fue... Sí, ¿cuánto pasó de que eso? 10 días y una galaxia en el medio. Y en 10 días, claro, la cantidad de objetos que tuvo ese espacio de 10 días que parece ir a poco. Creo que da la sensación de que... A ver, fíjate que cada día es la lógica trending topic de un tema que domina el día y desaparece. Como si fuera un... Yo pienso en un presente permanente, donde los temas se van derrumbando y pasan al olvido. O sea, y siempre es presente, 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 presente. Hay como una supresión del tiempo. Fíjate, por ejemplo, que la gente pone una foto en sus redes sociales y capaz la foto se mantiene un montón de tiempo. Y en ese proceso esas personas cambiaron de corte de pelo, engordaron, adelgazaron, se les cayó un diente, les salió la barba, les creció el hombro o lo que haya sucedido y la foto es la misma. Hay, no sé, una sensación de que el tiempo no pasa y entonces lo que transcurre ya desaparece, solamente queda el último segundo. Me parece que es un poco más complejo incluso que con todo lo que pasa en la semana se olvida. Sí, es bueno, también es complejo pensar el por qué esa persona viene a cambiar esa foto del perfil también. O sea, es raro también el proceso. Voy a cambiar la foto del perfil. Algo te sucedió por lo general cuando haces eso. Es una gran pregunta. ¿Por qué uno, primero, qué espera alguien cuando cambia su foto de perfil? ¿Qué tipo de legitimación o aprobación está buscando? Y a la vez, ¿cuál es el elemento que dice ya no soy más ese otro? Aparte de ponerte la foto de uno mismo en tu celular me parece muy extraño. Yo por lo general no utilizo mi cara en la foto, me parece medio extraño. ¿Y leer tu nombre? ¿Todos los días leer tu nombre? Es algo que no sucedía. Bueno, tengo un chat conmigo mismo. También. En WhatsApp para anotar cuestiones importantes. Fede Mastelli también. Todos lo tenemos, ¿verdad? Todos lo tenemos para cuestiones... porque el cerebro te juega engaños muy fuertes. Como un apunte, ¿no? Es un apunte. Antes existía el bloc de notas, quizás, o... que antes podías agendarte a vos mismo y ahora lo que tenés que hacer, mientras se me cae parte de la mampostería, lo que tenés que hacer es crear un grupo con otro, echar a esa otra persona. ¿A quién echás de tus grupos? Yo lo eché a mi amigo Rama para hacerlo. Cada uno habrá echado a su persona. Con quien tenga confianza para hacerlo también. Me ha pasado crear ese grupo y después olvidarme el nombre que le puse, entonces tener que crear otro al tiempo, entonces siempre voy echando a alguien diferente. Ahora le puse como una palabra más genérica para el buscador, cosa de... Bueno, es un tópico ese, los chats con uno mismo. No me imaginé que íbamos a hacer esto. Me pasó ayer, o si no fue hoy, porque no fue la única vez que me pasó, de querer buscar en el chat a mí mismo para mandarme un mensaje y no acordarme cómo poner... Es más, te dije, ¿cómo se llama? O sea, no me acordaba mi nombre, o sea... El nombre que te pusiste claro, ahí. Después recordé que me puse Pari y lo busqué y lo encontré. Pero... el cerebro está bastante complejo más en esta época pandémica, de cuarentena, o ASPO, DISPO y... Edipo. Edipo. A lo cual te vengo a consultar. Sé que estás en una actividad bastante particular, en este caso, dando clases, como un breve resumen, para no aburrir con cosas que no vengan, pero sí me gustaría saber la pedagogía, cómo viene en materia virtual. Mira, primero, más allá de... Para llegar a la pedagogía, primero hay que pasar por el propio espacio, que ya es un tema. Porque uno cuando se va al aula entra como también de alguna manera en una ficción. Uh-huh. Una ficción que tiene algo de escenario, algo de un territorio con reglas propias y de repente es hacer eso sin escenario, sin interlocutor del otro lado y en el mismo espacio que quizás no está preparado. Porque hay que sostener un ritmo en el propio espacio de la casa en el cual capaz a veces no se puede. Y el feedback, si uno busca... Hablar solo, muchas veces, porque
Primero, así como a mí me pasa como docente, le debe pasar lo mismo a los estudiantes, capaz, no sé, tienen que o mirar muchas horas su pantalla concentrados en la clase o compartir la computadora con hermanos y demás, y no hay un espacio de... Se genera un espacio de aprendizaje nuevo que es todo un desafío. Nadie estaba preparado para esto, no sabíamos hacer esto. Yo al menos no tenía idea. Y bueno, a veces es como la sensación de hablar solo y cambiar la estrategia, porque de repente pasás a tener que dar una clase como toda en la que vos solo hablás. Al principio me grababa videos, no daba tantas clases online. Eso lo pensé, bueno, me imagino que ya alguno lo habrá utilizado. Podés subir tranquilamente tus clases a YouTube y que los chicos puedan verlo y hacer una devolución del Exactamente tema. eso. No lo subí a YouTube porque... ¿Porque te dio calor? Sí, ponele que lo podés hacer privado y demás, pero simplemente las subía a un Drive y se las pasaba. Pero después empecé a sentir que no era un... Primero, no tenía registro de quiénes las veían y quién no. Y entonces tampoco sabía después qué dar por supuesto y qué no, cuando charlábamos. Y se supone que también hay algo de humanidad que se pierde, que en el aula es total y que ahora en el video simplemente es una persona hablando en una pantalla y al menos la interacción por la red, al menos, no sé, hay un otro ahí con el que podés hablar, al menos le escuchas la voz porque las caras tampoco las ves, porque en general los estudiantes nos ponen su cara en los videos por un tema de que, no sé, capaz alguno saca una foto y bardea después, entonces no... Los comportamientos pueden ser Por hasta... supuesto. Porque aparte estás en un territorio en el cual vos estás aprendiendo y ellos no. Todo lo que sea computadora, celular, tienen un manejo que no tengo ninguna duda que la gente más joven tienen más herramientas para molestar que lo que vos podés llegar a prevenir. Sí, hay... Ojo con... a ver, que sean más jóvenes implica que tienen otra facilidad o otra perspectiva. Primero, no la internet o la internet, o como queramos llamarlo, no es un objeto o una ajenidad para ellos, es algo total. O sea, su mundo siempre estuvo así. No hay separación, incluso me parece la forma de pensar o construir el mundo por fuera de la lógica de las redes. Las redes en todo sentido, internet, podemos pensar en las pestañas, en la velocidad, en la distancia entre una cosa y otra. Es otra noción de la experiencia, me parece, y eso está interesante porque ahí sí ellos van a estar en su terreno. Pero después, muchas veces tampoco es que venían trabajando con esas plataformas, o lo usan para otras cosas, le dan sus... Siempre me da la sensación que capaz los adultos imaginamos que los estudiantes usan los recursos de un modo, pero nunca lo vamos a saber, porque siempre va a ser otro el modo. Siempre va a ser un lenguaje por fuera, inasible totalmente. Sí, y siempre siempre en el ambiente que uno se empieza a desarrollar, tiene que aprender a saber cosas que tenés que hacer, cosas que no, y aprender en la carrera, digamos. A ver, yo, por ejemplo, me pongo también a pensar, el día de mañana habilitan las clases, todos los chicos con barbijo. Va a ser así, sí debe ser. Seguramente sea así. Ok. Es lo mejor que le puede pasar al molesto. Poder decir lo que sea con el barbijo puesto, no sé quién lo dijo. O sea, yo me imagino en un... O sea, te lo digo desde el que se sentaba en el fondo. Desde el molesto. Claro. Desde el que se sentaba adelante y recibía. Pero pensar... Nada, cualquier actividad que vos empieces a hacer, van a empezar cosas por las cuales tengas que empezar a trabajar y empezar a modificar, y lo cual hace bastante compleja el asunto. Yo la verdad que hoy por hoy no puedo creer que cómo puede llegar a darse una clase normalmente, me parece. No hay que pensarlo en términos de traducir algo que ya existe, no es que se traslada la escuela del espacio físico a este formato y que es una traducción. Es otra cosa. No hay que pensarlo como comparar, porque no tiene que ver con eso. Me parece que es una dinámica nueva, que tiene sus reglas propias. Y fíjate que algo, lo corro un poco a otro lado. Al principio de la cuarentena, sobre todo, todos hacían vivos. Al principio estaban todos en cuidar al de al lado y una cosa media, una gesta heroica, que después obviamente veo que a mucha gente la individualidad se los comió crudos después de nuevo. Pero en principio estaba la gesta heroica esa. Después empezó el tema de la sobreexposición.
Pero no, pegadito, fue al principio. Sí, empezamos a hacer jueguitos con papel higiénico. Claro. Exacto. Y después vos, por ejemplo, empecé a ver que gente tocaba, hacía música en las redes y demás. Y terminaban haciendo una traspolación de pensar la pantalla como un escenario, y había algo que no funcionaba ahí. O sea, parecía como, primero sonaba mal, era un desastre, aburridísimo. Tenés que porque aprender a hacerlo. no hay pero hay que pensar en función del formato, hay que pensar dentro de la herramienta y no pensar de un modo para... Yo no es que tengo una idea y hay 100 maneras de ejecutarla según cada formato. La idea es el formato también. Hay que repensar eso, y no hubo tiempo para prepararse porque hubo una exigencia en la velocidad de tener que resolver, y por eso es que es medio un desastre. Seguramente, si la educación online o digital se formalizara de alguna manera, habrá que reaprender un montón de otras cosas. Bueno, la pedagogía seguro. Está pasando, quizás las universidades están 10 pasos adelante en comparación con la enseñanza media, porque las universidades tienen muchas, por ejemplo, la Universidad de 3 de Febrero enseña materias con la Universidad de La Punta, entonces los que cursan directamente allá ya tienen el formato de cursar online, ya saben cómo tomar las pruebas, por ejemplo, los parciales y todo eso tienen cierta experiencia y se puede manejar de otra forma, y te das cuenta cuando vas cruzando qué profesor está acostumbrado a hacerlo y cuáles no. Pero bueno, eso te lo da la experiencia, y esto es aprender a la carrera. Si se siente y habla 2 horas frente a una pantalla, te vas a querer matar, no lo vas a escuchar, te vas a ir a hacer otra cosa. Sí. No hay forma de que eso suceda, casi no hay forma de que eso suceda en el cuerpo a cuerpo. Encima mediado por una pantalla, imposible. Te grabo y lo escucho después, vemos, no sé. O de repente ves compañeros... Hay que repensar el formato. Compañeros dándole de comer al bebé mientras están escuchando, no sé. Bueno, eso pasó, por ejemplo. Eso iba con lo del espacio de trabajo. Muchas veces es tratar de encontrar, porque toda la cadena de... A ver, de alguna manera estamos en un engranaje y los chicos pequeños van a la escuela, pues sobre todo al jardín de infantes, un poco por lo importante de la accesibilidad y de lo didáctico de los niños de que son chiquitos, y otro poco es para que sus padres puedan trabajar, básicamente, entonces va al jardín. Uh-huh. Cuando todo eso se interrumpe, de repente está todos en el mismo lugar y capaz tenés que, en mi caso, no sé, hablar de Borges por la pantalla, y está mi hijito corriendo ahí y trayéndome los juguetes, y a la tercera vez que le decís, no puedo, estoy trabajando, te tira el juguete por la cabeza, porque hay algo de que no le estás dando de inadecuación ahí. Bueno, y en ese contexto también está sucediendo todos los trabajos. Todos trabajamos en una situación así. Entonces hay que ver que... Pero bueno, aprendemos, lo sacamos adelante. Me parece que... Sí, el que está pudiendo trabajar está encontrando la dinámica, y el que no está deseando que pueda empezar a hacerlo. Y hay otros que aparecieron trabajos nuevos. Fíjate toda la gente que se está dedicando a la mensajería, por ejemplo. Hay un montón de... Sí. Se creó un... Bueno, son cosas que cambian. Creo que estaba al principio la idea medio hasta naif, de la cual yo, por ejemplo, fui parte. No la termino de desechar, pero con el devenir de los días y la politización de la pandemia, uno se empieza a frustrar, pero creo que en cierta forma hay ciertos cambios, ciertas particularidades. Por ejemplo, aprender que no se puede viajar como se estaba viajando, ciertas cosas que tenés que empezar a modificar y a comprender. Por ejemplo, en Buenos Aires es muy normal viajar 1 hora en transporte público, y lo tomamos como natural. Recontra. Y de repente te das cuenta que es lo más antinatural del mundo, y de repente en un nivel de actividad como el que se está dando, que prácticamente ya ves que no hay cuarentena, salvo las actividades muy particulares que no están habilitadas, y de repente ves que los sistemas de transporte público están funcionando en un 20%. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué cambió? Que de repente toda esa gente se mueve igual y no está yendo en ese transporte. Está bien, está el auge de la bicicleta, está el auge de caminando o transporte propio, pero bueno, estábamos resignando cosas que podíamos hacer antes, como viajar mejor. Viajar mejor,
creo que es una consecuencia de otra práctica preexistente. A ver, ¿qué muletilla es él? A ver, pero bueno, está ahí. Peor decir no, sí. No sé. Pienso que todo lo que es trabajo administrativo o trabajo con computadoras en cualquier contexto se hacen desde un lugar físico, y esto muestra que de alguna manera hay muchos trabajos que se podrían hacer de manera remota o teniendo otro ritmo y que las cosas salgan igual, porque finalmente hay una carga de horas a veces en ciertos trabajos que no tienen sentido, que simplemente terminan generando una rueda de enajenación y consumo, y me parece que te da la pauta de que no era imprescindible. Capaz hay determinadas oficinas a las que no hay que ir todos los días, todos. Sí cumplir funciones determinadas, y hay cosas que se pueden hacer incluso desde tu casa o desde el teléfono, sí, se puede y evitas ese movimiento. Pero a la vez siento que este optimismo es una trampa, porque detrás de eso está el abandono de los espacios, el abandono de la fraternidad entre los compañeros, entre los trabajadores en los espacios de trabajo, y que puede llevar a una sociedad de freelanceros en sus casas, a una distopía, con lazos de solidaridad casi inexistentes, aunque ahora parezca que puede ser muy interesante. O sea, entonces digo, está buenísimo esto de trabajar remotamente, pero ¿qué pasaría si todos empezáramos a trabajar solos de alguna manera y nuestros compañeros de trabajo fueran caras en pantallas o nombres en un celular? Si esa fuera la normalidad a partir de un futuro inmediato, tal vez no habría una falta de empatía total y sería como un lugar hacia donde no queremos ir. Igual lo estoy pensando. Una persona con la que estuve hablando, que le mando un saludo, de estos asuntos, decía que no se empieza a prescindir del contacto humano, o que no se empiece a hacer común el no tener contacto humano. Ese creo que es un riesgo. Sin ir más lejos, con vos, no sé si fue la primera vez que nos vimos en el año. Supongo que en el verano alguna vez nos habremos cruzado, pero primera... Si no te crucé en enero, no te vi. De acuerdo. Pero también esta modernidad y esta virtualidad hace que cuando te vea no te diga, tanto tiempo, no, te vi y sé que estabas, y sé que respirabas, y sé que en ese respiro tenías un montón de problemas, y estaba al tanto de los que no y los que sí. Pero si no existiera ese vínculo cuerpo a cuerpo previamente, imagínate que empiezan todas las oficinas administrativas empiezan a trabajar así o no más, no pensando que mañana va a cambiar, sino ese horizonte desaparece y pasa a ser una normalidad. Vos entrás a un trabajo. Tu primer día de trabajo es sentarte en la computadora después de la entrevista, que quizás sea cuerpo a cuerpo y quizás ni siquiera. Uh-huh. Y empezás y tus compañeros son todos nombres propios o caras que están lejos. No la representación digital de alguien que ya conoces, con el cual te reíste, o tomaste una cerveza, o te peleaste. O el producto... Cambiaría rotundamente, me parece. Pensarlo hacia adelante y no hacia atrás. Conocer a la persona te hace entender el producto. Si a vos te entregan un producto y sabés que el que lo hizo es medio pelotudo, ya lo vas a leer pensando de que la persona es media pelotuda. Quizás te sorprenda y diga, mirate pelotudo. No. Sí, de acuerdo. O sea, el conocer quién lo hace también da otra carga de valor al producto. Siempre. Y también puede generar paciencia o comprensión de la falla. Si el otro, un desconocido, hace el trabajo mal, vas a pensar que hace el trabajo mal y punto. Quizás en lo cotidiano ves que hubo una confusión o que simplemente no es lo que mejor le sale y tenés que buscarlo la vuelta. Pero bueno, suponemos todos que no es la normalidad nueva esta, que va a venir algo retroactivo, y a la vez hay que ver cómo nos adaptamos. No sé cómo va a ser de nuevo para mí, por ejemplo, no ver a mi hijo a la mañana un rato y a la tarde-noche otro rato y así, con tiempos más espaciados respecto de verlo todos los días ahora y cómo tener ese vínculo. ¿Cómo va a ser para él también? Hay algo que quizás se pueda buscar un término intermedio de la velocidad, bajar un cambio. 100 cosas por día, y no es necesario. Sí, mientras tanto, cuando se propone algo y que hay gente que llora
acá me vas a acordar Luis desde Villa Sarmiento, Pergolini, por ejemplo, opinando sobre el teletrabajo. Y bueno, y esas formas de también, si bien pueden ser ventajas, también pueden terminar siendo precarizaciones. Son según quien las agarre también, ¿viste? Según quien te lo ofrezca y según quien la agarre puede terminar siendo o una u otra cosa. Yo creo que siempre hay alguien que se va a aprovechar de las opciones o libertades que las personas pidan y para tergiversarlo hacia otro lugar. Hay un discurso de Mujica que en algún momento circuló mucho. El Mujica que se puede... Porque hubo un momento Mujica, en que... ¿Qué Mujica? ¿El Mujica que todo el mundo quiere, aunque no lo votaría? El Mujica que los millonarios quieren porque es pobre. Porque es digno y pobre. Porque es pobre. Ese Mujica, que fue un gran dirigente político, que no hay que dejar que esa gente se lo apropie porque no tiene nada que ver con ellos, dice en algún momento en una entrevista que cuando bajaron la jornada laboral a 6 horas, la gente se buscaba 2 trabajos. O sea, que hay que ver qué pasa con esto de aflojar un poco, si no termina siempre desviándose hacia un lugar que es peor aún. Sí, en vez de trabajar 8, trabajas 12. Exacto, trabajando, porque, si ahora tengo 6, me entra tiempo para otro trabajo y tengo más plata y me compro más alfajores. Y hay que ver ahí qué sucede. Por eso supongo que siempre alguien se va a aprovechar, hay que buscarle la manera. Es hablar del fin del trabajo, que ya me parece que se ha escrito bastante y no sucede eso, no creo que suceda. Hay que ver el deseo, cómo funciona si se le quita esa nafta a la vida, me refiero al trabajo, qué pasa con el deseo de las personas, si quieren seguir haciendo o no. Supongo que es el gran problema del capitalismo y el comunismo también. Y la cotidianeidad que vos lo estarás viviendo seguramente, y ya no estamos como para hacer un cortecito en cualquier momento, pero vamos a charlar porque vos que escribís, por ejemplo, ¿cuánto te saca para tu escritura el perder la cotidianeidad? ¿Cuánto al músico? Yo tengo un caso bastante particular, noto que los músicos de grande, su obra se hace un poco más aburrida porque ya no tienen la cotidianeidad, no están en la calle, no están viendo lo que está pasando y empiezan a escribir sobre cosas que vivieron hace un montón o cosas que son medias, un tipo de 60 años escribiendo sobre una decepción amorosa que le pasó hace 40. De repente pierden argumentos o no le llegan tanto las ideas y tienen que salir a perseguirlas también. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Vos estás escribiendo? ¿No estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Me faltan 25 para cumplir los 60. Así que ya me estoy quedando sin... ¿Estás empezando a perseguir? Sin experiencia, ¿no? Mi forma... A ver, me parece que son... Ahí volví a la muletilla. Habría que ver cada disciplina en sí, cómo funciona. Pienso que tener más horas de encierro y soledad para algunas disciplinas puede ser... O para algunos planos de unas disciplinas puede ser muy auspicioso y para otros no. Y depende también cada artista. Quizás para un músico tener... muchísimas horas libres, entre comillas, horas en su casa para la ejecución del instrumento puede llegar a ser muy auspicioso porque va a progresar un montón técnicamente. Uh-huh. Sí creo que hay algo de la experiencia cotidiana, de la mirada sobre el mundo, del goteo, de las pequeñas cosas que van... De los pequeños detalles que se van observando, del extrañamiento como idea rusa del formalismo ruso, una escuela teórica de ver como si se viera por primera vez, ver con ojos de niño. Si no hay novedad, si el día es siempre igual, eso se pierde, no hay nada nuevo para ver. Y si no hay nada nuevo para ver, al menos yo lo pienso desde mí así, es más difícil que se genere ese pequeño accidente, esa pequeña fractura, que haga que se mueva algo, al menos dentro de lo que es la poesía, que es lo que más hago o intento hacer. No salir a la calle para mí en ese sentido es tremendamente frustrante. Y es el día de la que no se mueve. Es el día de la marmota, la depresión por siempre lo mismo. Viste que cuando en las vacaciones o cuando te vas a algún lado o algo nuevo,
Los primeros días de vacaciones en general te acordás bastante bien lo que pasó con el 10. Porque al ser algo nuevo, el día obviamente es más largo. Y el primer día te parece larguísimo, parece que estás hace un montón. El segundo lo mismo, el tercero, y de repente es el 10. Si tuviste 10 días. Y de repente te volvés. Épocas de oro de esta patria, 10 días. De repente o quincena, yo he tenido quincena de chico. Primero, segundo día. Digo, en cuanto hay algo para ver, el tiempo se extiende. Y en cuanto hay algo que se vuelve plano, el tiempo pasa. Hay una película que justo el muchacho que escribió, el señor Luis Pupo, a quien le mando un abrazo. Sí, le mandamos, que se está recuperando. Se está recuperando de esta movida infame. Hablamos alguna vez de la película Click, que es esa de... Creo que trabaja Adam Sandler. Sí, la Adam Sandler. Que tiene el control remoto en el que hace pasar... adelanta o tiene la escena famosa que pausa al jefe y le tira un pedo en la cara, que fue con la que vendieron la película. Pero en un momento hay algo interesante, que es que empieza a adelantar momentos porque tiene una entrega de arquitectura re grosa, entonces no quiere desconcentrarse en nada, y lo que va haciendo es automatizar momentos de la vida a partir de adelantarlos, y de repente se le pasa la vida entera. Porque el control remoto le capta eso, entonces va a tener relaciones con su mujer, y como una vez lo adelantó porque no quería perder la cabeza, quería pensar solamente en su proyecto, cada vez que vuelve a estar con ella se adelanta el tiempo solo. Y entonces de repente un día es viejo. Y hay algo de eso, de todo el tiempo lo mismo, que se va automatizando, que hace que se te lleve la vida por delante. Un ejercicio que hago en la escuela es preguntarle a los chicos qué comieron ayer, y no saben, no se acuerdan, porque son todos los días iguales. A veces sí, milanesa, bueno, anteayer no tengo idea, te dicen. Porque no hay memoria. No hay registro. No hay memoria no hay memoria sobre lo igual. Si no hay experiencia se complica con... Me pasa viendo un ejemplo más, no es chabacano para nada, pero quizás es más, de ver partidos de fútbol, y recordar el día que pasó solo por saber dónde estaba. Por ejemplo, gol de Gallardo contra el Independiente, yo estaba en la Belgrano Alta. El gol de Falcao otra vez contra el Independiente, estaba en la San Martín. Y tengo ese recuerdo, y con quién estaba, etcétera. Cuando veo partidos viejos y no fui a la cancha y los vi en mi casa normalmente, no te acordás de nada. No me acuerdo con quién lo vi, no me acuerdo. Porque no hay recuerdo. Porque es algo dentro de lo común, es algo que no se modificó. Vos, creo que en eso que describís hay una definición de memoria que tiene que ver con un estímulo puntual que hace que vos reconstruyas un pasado, ¿no? Sí, que sí, vuelvas a vivir, a pasar, a experimentar esa situación. A lo que yo pienso que pasó. Porque hay experiencia, porque hubo una experiencia. Fíjate que, o fijémonos todos, que cada vez hay... ¿Viste que las redes sociales te tiran recuerdos? Sí. Cosas que vos no evocás solo. Se generan de manera automática en el sistema. O sea, es una memoria sin estímulo. No hay un olor que te recuerda a una torta de tu abuela. No, nada. Cayó en el almanaque y... Es una memoria que se mueve sola. Hay un texto de Nietzsche que se llama sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. Las consideraciones introspectivas 2. Empieza ese ensayo con una escena que es: las ovejas pastan o comen, no, la cita exacta no sé si la situación, son felices, se las ve felices, punto, porque no tienen memoria. ¿Cuánto de esto de quedarnos sin estímulos y entrar en esta repetición, en esta memoria automática, humanos que nos quedamos sin la capacidad de recordar porque se mueve solo desde la tecnología, cuánto nos acerca a esas ovejas? De repente ese texto, que es de 1886, creo, está describiendo con mucha claridad esto que pasa. Si no hay experiencia, todo es plano y lo único que queda es la memoria automática. No hay nada que... Casi me pregunto cuántos recuerdos de esta pandemia vamos a tener de lo cotidiano, si se pasó volando. Si de repente me pongo el pantalón bermudas negro al día siguiente que me lo saqué. Son felices porque no tienen memoria. También el tango Son felices porque no tienen memoria. Dice: ¿quién pudiera como ayer querer sin presentir? ¿Cómo? A ver, pensemos en la frase. Si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Claro, sin pensar en lo que te puede pasar. Lo que te puede pasar. O lo que ya te había pasado.
tener esa inocencia de que sea todo nuevo y decir... Me copa que a donde está yendo esto, que no ha sido calculado bajo ningún punto de vista, porque traje una cosita que después quiero compartir, que habla exactamente sobre la memoria, lo inmemorial, de hecho. Bueno, vamos a hablar de la memoria en la segunda parte, me parece, porque nos tenemos que ir al corte. Vamos a un blocón. Divine. Son casi -20, así que vamos hablando un poquito de esto de estar en cuarentena, en dispo, aspo, aislado. Vamos a escuchar Los Redondos, vamos a escuchar Preso en mi ciudad y bueno, que lo disfruten, creo que es disfrutable. radioexa.com.ar. Otra manera de hacer y escuchar radio. 73 remeras. Arte y ocio en sublimación. Búscanos en Facebook, @73. También al 11 30 64 73 73. 73 remeras. Casa San Cayetano, Polirrubro, Maxi Kiosco, Callao 204, La Tablada.
Casa San Cayetano. 20 años en la zona. Electro Arieta, electricidad, iluminación, Arieta 1382, Villa Luzuriaga. Estudio jurídico del doctor Gabriel Bravo. Despidos, accidentes, sucesiones. Realiza tu consulta al 4382-7314 o manda tu mensaje al 11 59 88 8956. Correo electrónico gabrielcesarbravo@gmail.com. La comunicación cambió, la radio también. Radio EXA, un nuevo concepto en radio. Radio EXA tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/EXARadio. Instagram.com/Radio EXA. Radio EXA se escucha en todos lados. Comunicate con los programas en vivo. Teléfono 75 16 12 75 7516 12 75. Radio EXA se escucha en todos lados. Mientras me paso una especie de boligoma por la mano, porque este es alcohol en gel que no son muy caros, entonces te queda como... No sabes si vas a hacer algo chancho, si te estás haciendo una manualidad. Señor, ¿qué está diciendo? Pero bueno, es la sensación que me queda, qué sé yo. A veces suma este tipo de cosas. Pero bueno, seguimos acá en la continuidad de Radio EXA. Qué lugar espectacular. Nos quedan 15 minutos para seguir haciendo este tipo de programa que veníamos haciendo. 15, son menos cuarto. Impresionante. Viste cómo pasa muy muy rápido. Lo quiero saludar a Cristian Carballo, que acá junto con Fede le pusieron una onda extraordinaria a esta radio. Uno se siente contento de ver cómo este proyecto sigue avanzando. A cualquier persona de la zona oeste y no oeste también que quiera venir, lo recomiendo para comunicarse con ellos. Nada, entran a la página Radio EXA o me piden el contacto a mí o lo que sea, llegan de alguna forma, googlen, ahí están viendo abajo en el Facebook EXA Radio, en el Instagram Radio EXA, el teléfono por si quieren llamar. Bueno, y les mandamos un saludo porque hay un montón de personas del otro lado y aún si sean, así se aunque diría. fueran, querrás buscar esas palabras. Aunque fuera una persona, ya es demasiado. Y bueno, después subiremos esto y veremos si YouTube lo hace seguir creciendo hasta, no sé, sabe Dios por qué camino de infortunio caminará con nuestra tristeza. Luis Pupo sigue hablando de la película de Adam Sandler, que a mí me sorprende que vos me traigas una película de Adam Sandler, pero también recuerdo que te gusta 2 minutos y tus gustos son bastante extraños, aunque después termines citando a Nietzsche. Porque bueno, de repente una película de Adam Sandler en cable sobre una chicharra paralizadora como la del Chapulín Colorado en versión yankee me parece medio extraño que te sea interesante. Es un control remoto. Mirá vos, está buena esa conexión. Es cierto que tenía la chicharra paralizadora. ¿Se llamaba así? La chicharra paralizadora. Con Che, obviamente. Muy bien. Claro, es verdad, todo. Todo con Che, el chipote chillón. El Chespirito a pleno con su logo. Está muy bien. Un Chespirito que hace poquito, vamos a hablar de lo que a uno le pinta, básicamente. Sí, claro. Y ahora igualmente vamos a tu texto. Hablábamos del Chavo y nos podíamos analizar las cosas buenas y las cosas malas del Chavo. El señor acá, Damián, Pepe, me comentaba que el Chavo tenía una carga de violencia muy, muy negativa, obviamente en un contexto de la década del 70. Yo pienso que, no, a ver, vamos, esa muletilla la voy a defender. Ahora, viste que lo sacaron del aire hace poco y se armó Televisa. Se armó un debate, un pequeño debate. Estuve siguiendo algunas redes, por ejemplo, Revista Anfibia sacó una nota al respecto. No, Revista Anfibia no, miento, Subestada.
sacó una nota al respecto y se armó un debate abajo, como ese tipo de lenguaje ya no es apropiado para los chicos de ahora, y otros que decían es una obra de arte y que en todo caso hay que reinterpretarla según los tiempos y ver qué tiene de interesante y qué no. Y bueno, se generó un debate por ahí. Quizás hoy por hoy el tipo de vínculos que se trabajan en El Chavo hayan quedado un poco envejecidos, sobre todo hay algo de la violencia contra los chicos que en algún momento de la historia se naturalizaba y ahora no se naturaliza, al menos tanto, en determinados sectores al menos. Supongo que hay otros lugares en los que sí. Y por eso puede quedar envejecido. Sin embargo, te encontrás con cosas maravillosas cuando ves El Chavo. Para mí sí, yo creo que son cosas que yo lo sigo viendo de grande porque sí, son cosas que no puedo dejar de ver y nada, encontrás, pero lo que yo apuntaba era que si bien tiene una carga de violencia, siempre el violento es el que no está más instruido, digamos. ¿Quién es el violento? Doña Florinda y Don Ramón. El resto, que técnicamente no deberían estar más instruidos o... Sí, el terrateniente del docente. Un terrateniente que está todo bien, porque lo deja a Don Ramón vivir tranquilo, no le rompe la cola. Bueno, no es un terrateniente, en realidad, claro, no es un terrateniente. Es un propietario de unos departamentos. Tiene unos PH. Tiene un conventillo, de alguna manera. Y de alguna manera sí, tal cual. Hay un capítulo... Y deja que un niño también viva, un niño huérfano también. Hay un capítulo en el es verdad, que vive en un departamento, que en un par de capítulos lo dice, más allá del título, pero está bueno cuando lo dice. No, yo vivo en el 8. Tiene un departamento. Sí. El señor Garriga es un animal, es un tipazo. Buen tipo, el señor Garriga lo lleva a Acapulco. Hay un capítulo en el que el docente, que está caracterizado por un tipo que también invita a batirse a duelo a otro en un episodio, aparece con una espada y una pechera y una máscara. Es de esgrima. Una escena maravillosa. Y lo termina chocando un toro mecánico de atrás y dice fue una puñalada trapera. No, trasera, creo que bueno, una gran escena. Hay un capítulo en el que el docente y doña Florinda comen unas galletitas. Está el chavo acuclillado al lado de la mesa, con la cara pegada al plato. Ellos dos hablan de la pobreza y agarran una y otra, hablan de la pobreza de los niños del mundo. Con el discurso de indignación que seguramente muchos de nosotros y nosotras nos corresponde ser parte de esa parodia en un montón de contextos. Somos parte de esa parodia, por eso es tan potente. Comen una tras de otra, no le ofrecen ninguna, y cuando él atina a agarrar una, el plato ya está vacío. Bueno, ese tipo de escenas me parecen que son de una potencia visual, estética, ideológica, que por algo sobrevive por tanto tiempo una ficción. Son un montón de años y sigue ahí. Evidentemente funciona. Y va a seguir. Y va a seguir porque este es un impasse de contrato, nada. Sí, hasta en cuanto Televisa me empiece a pensar en otros términos de nuevo, volverá, obvio. Tal cual. Qué genio Chespirito. Me encanta, para ya salir de esto, porque entramos solamente de casualidad, una entrevista muy linda para ver de Ginsburg con Chespirito. Bien. En el cual habla de cómo para él el Chapulín Colorado es el superhéroe, porque el Chapulín Colorado tiene miedo, el Chapulín Colorado es débil, el Chapulín Colorado tiene todos los defectos que tiene cualquier ser humano y sin embargo él siempre está para ayudar a los demás, no que tiene un superpoder que lo hace especial, como no sé, Superman volar o fuerza inconmensurable de personajes que tampoco le lleve mucho el apunte. Pero bueno, ¿te trajiste para leer? Sí. ¿Qué tenés? La tapa es media rara. Sí, hay como una sacerdotisa media mariana, podría ser. Es una virgen prácticamente, sí. Lo traje por si se daba la posibilidad de leer algo. Acá y se fue encadenando el tema y fue viniendo hasta ahí. Hay un texto. Es un libro de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, contemporáneo, está vivo, de hecho sacó un libro este año. Estuvo hablando mucho sobre la pandemia, Agamben, en tiempo real, y sacó un libro ya, cosa que me genera bastante perplejidad, porque a veces se piensa en todo muy rápido y ya sacan un libro, y digo, tanto se puede pensar en un contexto donde
está todo quieto, pero bueno, cosas que suceden. Además... Sí, el libro sobre pandemias. Sobre la humanidad de la pandemia, el encierro, además. Hay una serie de escritores y de filósofos que produjeron un montón de material este año. Bifo, Berardi, otro italiano también. Uh-huh. O sea, hay una serie de... Preciado, muchos escritores que en tiempo real fueron pensando el tema. Uh-huh. Y bueno, y salió justo un libro de Agamben, no viene el caso, es un filósofo italiano que trabajó mucho los totalitarismos, uh-huh. Tiene muchos estudios sobre el nazismo, sobre personajes dentro de los campos de concentración y sobre ficción, porque es un hombre que básicamente habla de arte. Giorgio Agamben. ¿Qué será el norte de Italia con ese apellido? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero es un gran escritor. Uh-huh. Este es un libro que se llama Ideas de la prosa, tiene una serie de fragmentos en los que toca distintos temas desde justamente la idea de idea, conceptos de cosas, como si armara una especie de vocabulario propio uh-huh. de cosas que le interesan y que van desde el comunismo hasta el amor. Y hay un texto que se llama Idea de lo inmemorial, que es el que me interesa leer, porque tiene una mirada que para mí es va muy en cadena o va muy vinculada a lo que yo entiendo como poesía, como experiencia y sobre todo con esto de a ver si se puede vivir de otra manera, que son otra de las preguntas que empiezan a surgir. Yo veo que cada vez hay más violencia verbal y alteridad, construir al otro como enemigo. Y no es porque me interese un mensaje particularmente de paz, sino por el hecho de que se vuelva irrespirable el ambiente. Yo lo que veo notando es que hay una escalada de demencia que hace que sea muy difícil encontrar diálogo posible con cualquiera. Y eso nos va llevando a todos a un lugar muy terrible. Bueno, hay este texto de Agamben me interesa un poco por eso, bueno. Un poco por esta idea de lo inmemorial, que es de lo que habla. Lo voy a leer, es cortito. Vamos, cuando quieras. A ver qué sucede. Idea de lo inmemorial. Cuando despertamos, sabemos a veces que en el sueño hemos visto la verdad con una claridad tan palpable que quedamos totalmente satisfechos. Se nos muestra en algunas ocasiones una escritura que de golpe descubre el secreto de nuestra existencia. En otras, una sola palabra, acompañada de un gesto imperioso, repetida en una cantinela pueril, ilumina como un relámpago todo un paisaje de sombras, entregando cada detalle a su reencontrado y definitivo aspecto. Al despertar, sin embargo, aun si recordamos con nitidez todas las imágenes del sueño, esa escritura y esa palabra han perdido su fuerza para producir verdad. Con tristeza las miramos desde todos los ángulos, ya sin su encanto, y no logramos comprender su portento. Tenemos el sueño, pero de él nos falta inexplicablemente lo esencial, que ha permanecido sepultado en aquella tierra a la cual, despiertos, ya no tenemos acceso. Una que otra vez llegamos a tiempo para observar aquello que empero debería sernos por completo evidente, es decir, que en vano creemos que el secreto del sueño está en otro lugar o en otro tiempo. El sueño existe como un todo para nosotros en el instante en que, al despertar, produce un destello en nuestra mente. El mismo recuerdo que el sueño nos ha dado también nos ofrece la falta que lo aflige. Un solo gesto los contiene a ambos, sueño y falta. Una experiencia análoga sucede en la memoria involuntaria. Aquí el recuerdo que nos restituye la cosa olvidada, la olvida en cada oportunidad y este olvido es su luz. De aquí, no obstante, que se materialice en nostalgia. Una nota elegíaca vibra con tanta tenacidad en el fondo de toda memoria humana que en el límite el recuerdo que nada recuerda es el recuerdo más fuerte. Lejos de ver en esta aporía del sueño y del recuerdo un límite y una debilidad, por el contrario, debemos reconocerla por aquello que es, una profecía que concierne a la estructura misma de la conciencia. Lo que ahora regresa de manera imperfecta a la conciencia
no es lo que hemos vivido y luego olvidado, sino que más bien accedemos en ese momento a lo que nunca ha sido, al olvido como patria de la conciencia. Por este motivo, nuestra felicidad está empapada de nostalgia. La conciencia contiene en sí el presagio de la inconsciencia, y precisamente ese presagio es antes bien su perfección. Esto significa que toda atención tiende en última instancia a una distracción y que, en su punto extremo, el pensamiento es tan solo un sobresalto. El sueño y el recuerdo sumergen la vida en la sangre de dragón de la palabra y de este modo la vuelven invulnerable a la memoria. Lo inmemorial que se precipita de memoria en memoria sin jamás llegar al recuerdo es en sí mismo inolvidable. Esto inolvidable, olvido, es el lenguaje, es la palabra humana. De esa manera, la promesa que el sueño formula en su propio incumplirse es la de una lucidez tan potente que nos restituye a la distracción, de una palabra tan realizada que nos devuelve a la infancia, de una razón tan soberana que se comprende a sí misma como incomprensible. Obviamente es un texto complejo para comprender, acceder en una primera escucha sobre todo, que no sea una lectura, pero entiendo que siempre los buenos textos dejan flotando un lenguaje que permite pensar en algunas cuestiones. Empezar a retomarlo. Empezar a retomarlo, a navegar adentro del texto. Y leerlo un montón de veces, todas las veces que haga falta, y pensar en esto del dragón de la palabra, del dragón del lenguaje y demás cuestiones. Y sobre todo esto de la patria de la conciencia, el olvido, la patria de la conciencia. Pensar en esos recuerdos que tenemos previos incluso a nosotros. Muchas veces pueden ser relatos familiares. Algo que me gusta también charlar en el aula y demás es preguntar qué recuerdos. La pregunta es la siguiente: ¿qué recuerdos tienes antes de haber nacido? Que obviamente en sí misma es una pregunta que habla de la imposibilidad. ¿Cómo recordar antes de existir? Sí, es un oxímoron. O sea, sí, una contradicción en sí, porque ¿cómo? Recordar no saber vivir. No, ¿se puede recordar algo que no se vivió? Esa sería también otra pregunta. Obviamente podemos pensar en, no sé. Sí, bueno, yo me puedo acordar de la Segunda Guerra Mundial, no la viví, pero sí llegué a saber de ella. Sabes de ella y sabes a partir de ficciones Relatos. y demás. La literatura justamente trata de reconstruye, el arte reconstruye la historia de la humanidad y lo vuelve a pasar por delante de nuestros ojos. Pero más allá de eso, pensemos en otro tipo de recuerdos, no sé, capaz conocer cómo se conocieron nuestros padres, o en saber de alguna persona de la familia, tener una anécdota puntual que es como esa persona es evocada, ¿verdad? Siempre, no sé, los pequeños mitos familiares o mitos de la comunidad que podemos llegar a tener todos. De todas maneras, hay algo más interesante que se extrema de esa misma idea, que es, hay un lugar de lo sagrado del humano que obviamente no vivimos ni recordamos y sin embargo sigue estando ahí. Hay otro escritor francés que se llama Gaston Bachelard que dice: cada vez que un ser humano mira al fuego de las llamas o mira las llamas, por ejemplo en una hoguera, ve a todos los hombres que en la historia de la humanidad miraron las llamas. Hay algo magnético en ese acto que nos lleva a un lugar de conexión con algo más trascendental que me parece interesante retomar para pensar qué tipo de comunidad podemos construir más allá de la enajenación. Intentar buscar ese espacio de la comunidad, ese espacio de estar con el otro, ese espacio de que vuelva a aparecer una especie de idea de verdad, de idea de trascendencia. No solo una ética, sino un territorio que no existe y sin embargo todos sabemos que existe. Porque está ahí y de repente vuelve y vuelve con pequeñas revelaciones que después se van. Pero en algún momento de la vida siempre algo de eso se ilumina y por eso nos quedamos como impactados. Para mí la poesía busca exactamente eso, por eso me gusta mucho este texto. Muy bien. Bueno, un elemental del montón, que no es tan del montón, sí elemental. Me gusta mucho el nombre del programa. Y un día vamos a hacer un programa que se llame ¿Qué pasó con? y vamos a hablar de Ricardo Iorio y preguntar qué pasó con ese señor. Hay que traer
bien leída y escuchada toda la discografía y hacer un recorrido, la tengo mucho y bueno, nada, ahora estoy encontrado con sus opiniones y ahí podemos empezar a sumar a Alfredo Casero, Brandoni, no sé, qué otro personaje así. Otros elementales no del montón, como esos. Elementales mucha... y para nada del montón, ni hablar. Yo me acuerdo una vez le di la mano a Brandoni en la fila de recital hermética. No, en una elección de River. Bien. Estaba para votar Yo soy Bravo, él es Brandoni, entonces estábamos en la misma en la misma fila y lo vi a Brandoni y estuve mucho tiempo viendo, estaba con mi papá y le digo, mira, está Brandoni, y lo saludo, en su momento yo era bastante joven. ¿A quién votaste esa vez, te acordás? A Kipper. Un cartel, un abogado, ¿no? Sí, bueno, sí, son publicidades que se van dando, pero bueno. Y estuve dudando mucho tiempo si lo saludaba, lo saludé, muy amablemente me dio la mano, etcétera. Y me acuerdo que se enojó muchísimo con gente que se colaba en la fila para votar. Se enojaba muchísimo, había hecho un escándalo. Es un hombre indignado. Da el perfil. Creo que sigue indignado todavía. Está mal. Sigue indignado, pero no se indigna con los que se cuelan en la fila ahora. No, claro. Se indigna con otros. Pero bueno, nada, será materia de otro. O en todo caso se indignan los que se cuelan o colan en la fila, pero los que no hacen fila no le molestan. ¿Viste? Porque si no lo ve, está todo bien. Está todo bien. No vamos a esperar más a Fede Masitelli, que tiene que cerrar el programa. Les agradezco a todos los que están del otro lado. Acá a Luis, a la gente de Paternal que está escuchando, mucha gente. Qué bien, gran barrio Paternal. A Cristian, a Caro, que están escuchando, y bueno, y demás a mi familia, que seguramente está del otro lado, y tu familia imagino que también. Les mando un saludo a ellos también, se hace extensible. Les mando saludos a Feliz Día de la Primavera, ¿no? Feliz Día de la Primavera, Feliz Día del Estudiante, Feliz Día del Estudiante. De la sanidad. Y en el día, mirá lo que se me estaba yendo, en el Día de la Sanidad, después de aplaudirlos a las 9 durante 3 meses, el Día de la Sanidad golpearon a los enfermeros. Bueno. En la legislatura porteña. Habrá a ver qué pasó, no creo que haya sido algo... A algunos que protestan se les pega y a otros que protestan no se les pega. Es como la verdad y la verdad de los La violencia no es equitativa. Pero bueno, nada, me gustaría saber por qué una persona en el obelisco con una bandera protestando en una situación que no se puede hacer no es reprimida. No estoy sugiriendo que sea reprimida, pero sí puede ser controlada. Sí, puede invitarse a la retirada. Y que a enfermeros el Día de la Sanidad, gente que está en la primera fila, en la trinchera, que se enferman, que se han muerto por esta pandemia de mierda, sean golpeados. Una tristeza, pero bueno. Perdón la banalidad, vos tenías que saludar a alguien por el Día del Economista. Sí, señor, al señor Santiago Giró, que es un elemental del montón, que ha venido acá y va a venir en cualquier momento, tiene que venir, vive un poco más lejos, está complicado, pero le mando un saludo, que es el Día del Economista, en honor a Manuel Belgrano. Cualquiera. Porque agarró un puesto en su momento y se puso como el Día del Economista. El Día del Inmigrante Italiano también es es un día por Belgrano también. Así que debe ser el prócer argentino con más días. Sí, está bien, se lo merece. Este iba a ser el año de su bicentenario de 1820, 1920, sí. Bicentenario. Sí, su año bicentenario. Es medio piedra para esas fechas, para sus fechas. En 1920 también pasaron cosas raras. Más adelante lo vamos a desarrollar. Pero bueno, gracias Fede. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Cuando quieras, Pepe, cuando quieran sumarse, se van a sumar.